¿Qué medidas van a llevar a cabo para evitar la brecha salarial en las zonas rurales y cómo se van a incentivar la creación de empleo digno para mujeres en las zonas rurales? Gracias, presidente. Señoría, en ocasiones anteriores ya hemos aludido a las disponibilidades y programas que, en atención a esta cuestión, se han articulado a través de los órganos fundamentalmente vinculados al Servicio Público de Empleo dependiente del Gobierno del Principado, ¿no? La brecha de género, entendida como la diferencia entre las tasas de actividad y empleo de hombres y mujeres, refleja para Asturias una diferencia de 9 puntos porcentuales en el caso de las tasas de actividad y de 8 en las tasas de empleo, ¿no? Son tasas, en el caso de las tasas de paro, son similares, con una diferencia de 0,42 puntos porcentuales más en el caso de las mujeres. En el conjunto del país, como es conocido, tales diferencias son muy superiores, son de más de 11 puntos porcentuales en el caso de las tasas de actividad y empleo y de más de 3 puntos en las tasas de paro. En las cifras de afiliación se observa el mismo incremento en la afiliación de las mujeres que en el conjunto de afiliados a la Seguridad Social. El índice de distribución se sitúa en 48,34% en 2017 para el caso de las mujeres. Se observa también en la evolución reciente un incremento de afiliación en las mayores de 45 años, con una tasa de variación del 4,60%, y en las menores de 25 años del 5,86%. En definitiva, se observa para contextualizar la respuesta, se observa una brecha salarial que, digamos, en cuanto a mecanismos de actuación, no se articulan localmente, sino que se articulan a través de programas y servicios de carácter global, con especial incidencia en determinados ámbitos, pero con digamos, con una concepción global para el conjunto del Principado. En el caso rural, ya hemos dicho que todos los programas, o la mayor parte de los programas, tanto de políticas activas como de formación para el empleo, tienen, digamos, una discriminación positiva en el que se considera que el colectivo mujeres se considera prioritario en todas estas políticas activas. Asimismo, algunos otros colectivos con mayores dificultades de inserción laboral también, digamos, se benefician de esta discriminación positiva. Desde esta perspectiva, en el ámbito laboral se hace una especial incidencia en aquellas actividades, en cuanto a formación y en cuanto a empleo, aquellas actividades que pueden estar más vinculadas con el territorio, con el ámbito rural, como son las de información turística, de cocina, de aprovechamientos forestales y docencia de formación para el empleo. Hechas estas salvedades, podríamos entrar en una descripción específica de cada uno de los programas, pero fundamentalmente y en respuesta concreta a la pregunta que se plantea, el colectivo de mujeres tiene, digamos, una discriminación positiva en la consideración, en el tratamiento, en la implementación de todos los programas y, en particular, en el ámbito rural, con una incidencia relevante en aquellas actividades que pudieran estar más vinculadas con esta territorialización. Gracias. Gracias, señor consejero, por su respuesta, pero realmente hay una falta de información, de datos sobre la situación de la brecha laboral en las zonas rurales. Tenemos datos generales sobre que, bueno, nosotros los que manejamos son los del Sindicato Técnico del Ministerio de Hacienda, donde las mujeres cobran un 37,8% menos que los hombres y trabajan 54 días a nivel global, y en Asturias se supone que algo más. Las pensiones de las mujeres prácticamente son la mitad que las pensiones de los hombres, cuando están en una media de 745 euros con respecto a los 1.540 de los hombres. Pero ustedes mismos tienen dificultades para acceder a un análisis de esta situación en las zonas rurales, como pudimos comprobar en las comparecencias del plan demográfico. Mire, le voy a aportar algunos datos y empiezo con los datos con respecto a la actividad agraria, que no la ha contabilizado, ni tan siquiera hemos tenido respuesta en las solicitudes de información que hicimos, no se han cotejado estos datos. Bueno, pues mire, únicamente el 0,05 de las titularidades están a nombre de mujeres menores de 25 años.
Tampoco abundan mucho en los jóvenes, que es el 0,1, pero ya es el doble que de mujeres. Con respecto a las mujeres entre los 35 y los 39 años, solamente el 2,8% son titulares de explotaciones agrarias, mientras que el 3,9% son de hombres. Y la mayor parte, es decir, el 32% de las titularidades está en manos de personas que están jubiladas, mayores de 65 años. Quizá aquí veamos en manos de quién recae la responsabilidad en la recuperación demográfica asturiana. Sin medidas para una calidad de vida y una calidad laboral para las mujeres rurales que permita el relevo generacional, poco futuro tendrán nuestros pueblos. ¿Dónde están nuestras mujeres en el mercado laboral rural? Es difícil hacer un seguimiento de estos datos. A una solicitud de información en este sentido, ustedes nos contestaron solamente con la demanda de empleo por sectores y por sexo en los municipios. Y en la respuesta, ya le he dicho, se obvió dar los datos agrarios. La realidad es que en Asturias falta hacer un estudio profundo sobre cómo afecta la brecha salarial en las zonas rurales y aportar información que tendría que ser la respuesta a esta pregunta. Mire, hablemos de brecha rural. Haciendo un análisis en base a los datos aportados por la Consejería suya de Empleo en relación a una información que solicitamos sobre la actividad turística por concejos y trimestres, vemos que existe mucha más fluctuación en el sector turístico en los pequeños concejos que en los grandes. Así, las altas en la actividad se reducen entre el 40 y el 50% para los establecimientos turísticos entre el 15 de septiembre y el 15 de marzo. Esto ocurre en concejos como Cabrales, Llanes, Ribadedeva, Ribadesella, Cangas de Onís, Colunga, mientras que en los concejos más poblados, como puedan ser Oviedo, Gijón, Avilés, excepto Gijón, que tiene una fluctuación de un 9,5%, en el resto no existe fluctuaciones en el número de altas en la actividad turística. ¿Qué importancia tiene esto en el papel que ocupan las mujeres en las zonas rurales? Pues para nosotros importantísimo, porque si cruzamos esta información con los datos de demanda de empleo por sexo, sectores y tamaño de los concejos aportados por su consejería, vemos claramente que las mujeres de los concejos pequeños se ocupan principalmente en el sector servicio y, por tanto, son las que sufren mayoritariamente un paro que puede llegar a ser de hasta 6 meses en los concejos rurales, que además son importantes destinos turísticos en el Oriente. Aquí volvemos a hablar de precariedad laboral que afecta a las mujeres rurales. ¿Cómo pretendemos que alguna mujer se quede a vivir en un pueblo si escasamente tiene una opción laboral durante como mucho 6 meses en el mejor de los casos? ¿De qué va a vivir el resto del año? Mire, el día 8 de marzo las mujeres salieron a la calle, pero no solamente salieron las mujeres urbanas, también muchas plazas de muchas villas rurales salieron las mujeres a protestar por su situación. Este 17 de marzo las protestas de las mujeres por los sistemas de pensiones también nos acercarán al problema de la precariedad de las mujeres que viven en nuestros pueblos. Las mujeres rurales tienen que salir porque su situación así lo demanda. Y si esto no lo vemos, poco podremos hablar de un plan demográfico. Mire, que el 73% de los contratos a tiempo parcial son destinados a mujeres, nos habla de las dificultades que tienen al ser las personas sobre las que recaen además los cuidados en las zonas rurales. La situación de las mujeres urbanas no es la misma que la situación de las mujeres que viven en nuestros pueblos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Personalmente considero que no nos podemos permitir el lujo de despreciar buenas iniciativas porque no encajan, por ejemplo, en un programa de desarrollo rural. Repensar lo que queremos para nuestras mujeres rurales es prioritario si queremos que Asturias pueda tener un futuro, porque de haber futuro está en las manos de sus mujeres. Cuando en un encuentro de mujeres empresarias que tuvimos hace un par de días, se oye el dato de que las mujeres van a tardar 170 años en conseguir el mismo nivel retributivo que los hombres, según el Foro Económico Mundial, yo digo
que por supuesto que esto va a pasar si no remediamos y cambiamos las políticas que actualmente tenemos, que esa sería la tendencia que no nos podemos permitir el lujo de seguir teniendo. Solo trabajando y trabajando, dejando de vender humo y evaluar claramente las medidas y exigir compromisos en base a cláusulas específicas de la Administración en sus adjudicaciones que impidan la brecha salarial y dotar del gasto adecuado, podremos cambiar esta tendencia. Políticas proactivas, ya le dijimos el otro día, no de intenciones. Esperamos que empiecen ya por dar los datos que faltan en este sentido y concretamente los necesarios para poder responder a esta pregunta que le hemos traído hoy y que no ha podido responder realmente. Y luego, además, cuando está usted todo lo que nos ha informado es sobre formación para el empleo, advertirle que esa formación para el empleo está deslocalizada de las zonas rurales principalmente. Gracias, presidente. Señoría, le complemento unos datos que no había tenido tiempo de aportarle en mi intervención inicial. Según los datos de la encuesta de población activa correspondiente a la media anual correspondiente al ejercicio 2017, en Asturias el 48% de los ocupados son mujeres, fundamentalmente concentradas en sectores como comercio y hostelería, en la que su presencia es superior a la de hombres, con un 53%. También destaca la concentración de mujeres ocupadas en la administración pública, cuya presencia se sitúa en el 61% de los ocupados en dicha actividad económica. En las actividades económicas relacionadas con agricultura, actividad económica de zonas rurales, la presencia de mujeres es inferior a la de los hombres, evidentemente, y en esta actividad agrícola se concentra el 2,6% de las mujeres, que suponen el 33% de los ocupados del sector. Por lo que respecta a las cifras de paro registrado, el número de paradas en agricultura se situó en las últimas estadísticas de febrero de 2018 en 437 mujeres, que representan el 26,9% del paro registrado en este sector económico y el 1% del paro registrado entre las mujeres. El mayor número de paradas se encuentra en el sector servicios, 64,2% del total, y el colectivo de demandantes de primer empleo también tiene una representación mayoritaria de mujeres con un 63,3%, ¿no? Como digo, las actividades económicas concretas en donde se vincula mayor presencia femenina son hostelería, comercios, servicios, edificios y administración pública. Además, en las tres primeras su presencia es ampliamente superior a la de los hombres, con porcentajes por encima del 60%. Antes le decía que, bueno, lógicamente también la diferencia en cuanto al impacto por municipios está expresada en términos estadísticos globales. Efectivamente, hay unos estándares de obtención de estos parámetros estadísticos que quizás deban ser perfeccionados para obtener informaciones adicionales que permitan diseñar políticas específicas en determinadas materias, ¿no? A este respecto, hace unos pocos días hemos suscrito entre el Servicio Público de Empleo del Principado y la Universidad de Oviedo un convenio que nos permitirá profundizar en determinados estudios, en determinados análisis que permitan ir perfeccionando progresivamente el diseño de estas políticas, de estos programas de empleo. Le comentaba la adscripción territorial de determinadas actividades. Adscripción territorial que, bueno, pues en el caso del ámbito rural se han desarrollado cursos formativos en Cangas de Narcea, Tineo, Navia, Luarca, Salas, Llanes, Cangas de Onís, vinculados con actividades que pudieran estar más asimiladas a este ámbito rural, como el tema turístico, de servicios, de aprovechamientos forestales, ¿no? En ese sentido, decirles que tratamos de que dentro de la generalidad de estas políticas haya mecanismos compensatorios como son las becas de desplazamiento que no impidan, que no supongan, digamos, un inconveniente, una dificultad adicional para que las personas participen en estos programas. Y en el año 2017 decirles 6.732 mujeres iniciaron un itinerario personalizado de inserción laboral en las oficinas públicas del Servicio de Empleo. 828 mujeres participaron en programas de acompañamiento, más de 900 en acciones de formación, etcétera, etcétera. Son resultados que nos ilustran también la consecuencia de esta discriminación positiva del colectivo de mujeres en estas políticas. Naturalmente, compartimos la preocupación de todas estas políticas que deben ser combinadas con otras que naturalmente faciliten el desarrollo de actividad económica, fundamentalmente en el ámbito rural. Algunas de ellas vinculadas al desarrollo tecnológico, de las comunicaciones, de la dotación de servicios
de banda ancha en el ámbito rural, algunas de carácter infraestructural en las que estamos trabajando y que configuran en algunos ámbitos determinados algunas iniciativas como las contempladas en el plan demográfico. En eso compartimos, naturalmente, la perspectiva de necesidad de profundizar en estas políticas, disponiendo de un diagnóstico más profundo en el que estamos trabajando.